Acuerdos de paz tuvieron como objetivo establecer un sistema en el que las diferencias políticas pudieran resolverse dentro del marco de instituciones democráticas. Entre los avances que se lograron gracias a estos acuerdos destacan la desvinculación de las Fuerzas Armadas de la policía y de funciones propias de seguridad pública, y la creación de un sistema electoral transparente que impidiera que cualquier partido político se adueñase del poder. También se promovió la libertad para que la sociedad civil pudiera debatir los asuntos nacionales sin temor, sin miedo a represalias, así como el fortalecimiento de una prensa independiente capaz de denunciar la corrupción y limitar los abusos de quienes ostentan el poder. Se garantizaron el libre acceso a la información, se impulsaron reformas al sistema judicial, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y se consolidó la separación efectiva entre los tres poderes del Estado. Tras el conflicto armado, surgieron graves problemas como la corrupción, las bandas de secuestradores, las bandas de robafurgones, las bandas de asaltabancos y posteriormente el fenómeno de las pandillas. Pero estos no fueron consecuencia de la incipiente democracia surgida a raíz de los acuerdos de paz. De hecho, es gracias a la libertad de prensa que se ha podido conocer y denunciar grandes casos de corrupción. En muchos países democráticos se han aplicado medidas firmes para enfrentar con éxito el crimen organizado. Por ello, no se debería menospreciar y no se debería o se debería de tratar de rescatar los avances alcanzados con los acuerdos de paz. Las instituciones democráticas surgidas tras los acuerdos de paz, como la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la reestructuración del sistema judicial y el sistema electoral, ofrecían herramientas para que la ciudadanía vigilara y exigiera la rendición de cuentas a los políticos. Los acuerdos de paz, gentes, no era una especie de varita mágica que nos resolvería todos los problemas que nos llevaron a un conflicto armado en el que murieron más de 75,000 personas y otros tantos fueron desaparecidos. Eran el marco de entendimiento para poder caminar todos los salvadoreños juntos en la misma dirección hacia la construcción de un país democrático y más justo. La democracia, gentes, no se limita al voto de las mayorías. Democracia no es solamente ir a votar por el partido de mi conveniencia, por el partido que representa mis intereses. No, gentes. La democracia se sustenta en pilares como un sistema judicial autónomo, independiente, pues, y una prensa libre que actúe como contrapeso frente a cualquier abuso de poder, sin importar quién gobierne. Sistema judicial autónomo o independiente ya no existe. Tampoco existe una prensa libre. En El Salvador existe una prensa timorata, por un lado, y por otro, unos panfletos o pasquines que tratan de jugar a hacer periodismo, pero que realmente simplemente son un órgano de propaganda del poder. Recordemos que gracias a la libertad de prensa, gracias a la libertad de información, fue que se pudieron conocer casos de corrupción gravísimos, como el desfalco o la malversación de los fondos donados por Taiwán para los damnificados de los terremotos del 2001 durante el gobierno de Francisco Flores de Arena. Supimos también, gracias al periodismo, gracias a la prensa libre, de la corrupción de otro gobierno de Arena, de Elías Antonio Saca, que se robó o malversó más de 300 millones de dólares.
También supimos, gracias a la prensa libre, de la corrupción que hubo en el primer gobierno del FMLN, de Mauricio Funes. Más de 350 millones desaparecidos también. Gracias a la prensa libre, gracias a la libertad de información, también supimos de la tregua en ese gobierno, de la tregua que ese gobierno auspició con organizaciones terroristas como la MS-13 y la Pandilla 18. Gracias a la prensa libre, gracias a la libertad de información, hemos sabido de graves casos de corrupción durante el gobierno de Nayib Bukele. Pero todo eso se fue a la basura. ¿Por qué? Porque no supimos defender las bases que sentaron los acuerdos de paz para una convivencia en armonía, en democracia. Todo creímos que los acuerdos de paz nos iban a solucionar. ¿Por qué, gentes? ¿Por qué les digo que todo se fue a la basura? ¿Cuáles fueron las instituciones surgidas a raíz de los acuerdos de paz? Una Policía Nacional Civil que se creó como un cuerpo de seguridad civil, precisamente, profesional, apolítico, encargado de la seguridad pública bajo la dirección civil y un respeto a los derechos humanos, reemplazando a los antiguos cuerpos de seguridad que fueron muy cuestionados en materia de derechos humanos. Surgió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Este fue creado como un órgano autónomo para velar por el respeto a los derechos humanos en el país. Se hicieron reformas al sistema judicial. En la reforma a este sistema se creó la Escuela de Capacitación Judicial para la formación de jueces y magistrados. Y se reformó el Consejo Nacional de la Judicatura. También se reformó el sistema electoral. Se creó el Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad en materia electoral. En cuanto a la Fuerza Armada, se reformaron sus principios doctrinarios para enfocarla en la defensa de la soberanía y el territorio, siendo apolítica y no deliberante. Hubo más participación política. Sí, claro. Se estableció precisamente o se integró al FMLN como partido político, permitiendo su participación en la vida democrática del país. Estos cambios sentaron las bases para la construcción de una democracia más sólida, con separación de poderes, con respeto a los derechos humanos y con participación ciudadana. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hoy tenemos a una Policía Nacional Civil violadora de derechos humanos, en cuyo seno hay muchísimos miembros delincuentes. Muchísimos de sus miembros, de los miembros de la Policía Nacional Civil, han formado lo que antiguamente se conocía como escuadrones de la muerte. Lo que se conocía durante el conflicto como escuadrones de la muerte. Después de la instauración del régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, hace 45 meses, la Policía Nacional Civil ha sido señalada muchísimas veces, o en muchísimos casos, de violar sistemáticamente derechos humanos. ¿Y qué ha pasado con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, gentes? Una institución totalmente prostituida, sometida al Poder Ejecutivo por conveniencia política o más bien por conveniencia económica, porque la actual funcionaria no le conviene pelearse con el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tiene
por lo menos a 6 de sus familiares con plazas en el Estado, ganando sueldos de más de $1,500. Ese interés, hace algunos meses, llevó a la funcionaria a decir que durante su último periodo no había recibido denuncias de torturas dentro de las prisiones. Se burló también de Ruth Eleonora López Alfaro, una férrea defensora de derechos humanos y activista anticorrupción que se encuentra detenida desde el 18 de mayo de 2025 bajo delitos inventados. De hecho, la organización internacional Amnistía Internacional la ha declarado como presa de conciencia. ¿Y la Procuraduría de Derechos Humanos qué dice? Nada. ¿Qué dice la Procuraduría de Derechos Humanos sobre las miles y miles de personas inocentes que han sido capturadas en estos 45 meses de vigencia del régimen de excepción por policías y militares sin tener vínculos con pandillas? Hay miles y miles de salvadoreños que llevan 45 meses encarcelados sin que se les haya vencido en juicio y sin esperanza de tener un juicio justo, apegado a derecho. ¿Y qué pasa con el sistema judicial? ¿Qué ha pasado? Bueno, después del 1 de mayo del 2021, ya no existen jueces independientes. Los votaron bajo el argumento falaz de ser jueces corruptos. Los quitaron, les truncaron a algunos su carrera judicial o menospreciaron la experiencia de muchos. ¿Que había corrupción en el sistema judicial? Sí, lo había. No era perfecto, no era perfecto, pero había un poquito de independencia judicial. Ahora los jueces resuelven conforme las órdenes que reciben desde casa presidencial. Es decir, en El Salvador no hay un sistema judicial independiente que garantice un debido proceso a un ciudadano. ¿Y qué decir del sistema electoral? Lo más prostituido, quizá de todas las instituciones. Totalmente a las órdenes del régimen actual. Que va a haber elecciones libres y democráticas. ¿Ustedes se creen ese cuento realmente? ¿Por qué yo no? Después del 2021, de las elecciones de 2021, no creo, bueno, a partir de las elecciones, mejor dicho, de las elecciones del 2021, en donde Nuevas Ideas ganó la mayoría en la Asamblea Legislativa y la mayoría de alcaldes, a partir de esas elecciones ya no se les puede llamar libres. ¿Por qué? Porque sabemos que fue gracias a las pandillas que ganaron esas elecciones. Fue gracias a los pactos con pandillas. Y como lo he dicho en muchas transmisiones, esto no lo digo yo, hay suficientes pruebas, hay suficientes piezas periodísticas que han mostrado pruebas de esas negociaciones.
Y agencias estadounidenses también lo han sostenido. Hicieron investigaciones, eh, varias agencias estadounidenses que estuvieron vinculadas a la Fuerza de Tarea Vulcano. ¿Sí? Entonces no creo que haya unas elecciones independientes, libres, no. Vamos a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada era la institución que con orgullo se decía que la población confiaba mucho en ella y era una institución que mejor se había adaptado a lo que, a las reformas o a los acuerdos de paz, a lo que se estableció en los acuerdos de paz. Pero ¿qué pasa ahora con la Fuerza Armada? ¿Es apolítica? No, no es apolítica. Hoy es una de las instituciones también muy señaladas de violar derechos humanos. La Fuerza Armada comenzó, si me permiten la opinión mía, comenzó a prostituirse o a deformarse, digámoslo, a partir del gobierno, del primer gobierno del FMLN, cuando Mauricio Funes le regaló el grado de general a fuerza de decreto a David Victoriano Munguía Payés, hoy encarcelado por actos de corrupción. A partir de ahí, la Fuerza Armada comenzó, digamos, una prostitución acelerada, una deformación acelerada. Yo recuerdo que durante los gobiernos del Frente había un oficial, a quien conozco, me reservo el nombre porque pues, lo respeto como persona, me reservo el nombre. Y cuando como periodista yo escribí alguna pieza señalando problemas dentro de la Fuerza Armada, problemas de corrupción. Él siempre salía a criticarme y a defender a su general Munguía Payés. Desde entonces, desde que él se fue separando, se fue alejando, y yo sé que siempre se mantiene cerca o en el mismo lugar donde está desde que Funes estaba ahí, llegó al poder, perdón. Ahora me pregunto, ¿qué dirá hoy? ¿Qué dirá hoy? Él, pues, quizás en un arranque de amor a la Fuerza Armada, a su Fuerza Armada, la defendía. Pero miren hoy cómo está. Y miren dónde está Munguía Payés. Una Fuerza Armada cuyos comandantes de brigada, de destacamentos, estamos hablando de unidades operativas, están con la cabeza agachada, recibiendo órdenes nada más. Claro, desde, desde que Munguía Payés asumió como ministro de Defensa, les comenzaron a pagar buen billete para mantener la obediencia. Y claro, miren, la Fuerza Armada, un coronel, ¿cómo se va a decir, cómo se va a rebelar a no cumplir una orden? Si muchas veces están hasta aquí de deudas. ¿Cómo se va a negar a cumplir una orden si sabe que le están pagando la platita? Y si se niega, lo sacan. Y es posible que hasta la pensión le puedan negar. He tenido conocimiento de gente que ha sido amenazada o simplemente les niegan el ascenso. ¿Sí?
Ay, ¿por qué no hablan cuando están fuera ya de la institución? No hablan, gentes, porque estos coroneles, estos generales, tienen hijos que son oficiales. Y si hablan, a sus hijos se los tuercen, ¿sí? O sea, con los hijos se las desquitan. Y por eso, mire, ahí están calladitos mejor. ¿Qué es eso? Es corrupción, gente. Eso no tener principio, eso no tener valores. Los oficiales juran por la Constitución, juran ante defender la Constitución, no defender o recibir órdenes de un funcionario específico. Ah, que es no deliberante. Pues claro, gentes, pero se tiene que entender ese concepto, ese término, no de una manera de que, bueno, subordinación ciega, ¿no? O sea, como son no la Fuerza Armada es no deliberante, vendrá un fulano, un funcionario, y le va a decir, mira, anda a desvivir a todo ese pueblo, digamos como el caso del Mossad, y lo van a hacer, solo porque, pues sí, no pueden ponerse a contradecir una orden. Yo supongo que no, gente, pero a estas alturas, a cómo está la Fuerza Armada, tengo mis dudas. Tengo mis dudas de si realmente no cumplirían esa orden. Por último, la participación política. A raíz de los acuerdos de paz, o en los acuerdos de paz se estableció la integración del FMLN como partido político, permitiendo su participación en la vida democrática del país. Tuvo su oportunidad, resultó más corrupto que a saber qué. Todos esos cambios, gente, sentaron las bases para la construcción de una democracia más sólida, con separación de poderes, con respeto a los derechos humanos y participación ciudadana. Pero ¿qué pasó? Los acuerdos de paz no son una farsa. Decir que los acuerdos de paz son una farsa es decir o es negar que hubo 75,000 personas que murieron durante ese conflicto y otra cantidad similar fue desaparecida. No, los acuerdos de paz nos sentaron las bases y éramos los salvadoreños los que teníamos que regirnos por esas bases y mejorarlas. Pero ¿qué pasó? De eso nada queda. De eso nada queda, gentes. No me vengan a decir que los acuerdos de paz fueron una farsa. Esa es mi opinión. Usted puede tener la suya y la respeto. Es su derecho a pensar así. Pero los acuerdos de paz no fueron una farsa. Decir eso es negar la masacre del Mozote entonces, es negar la masacre del Zumpul y otras tantas. Es negar que hubo 75,000 muertos durante ese conflicto. Que no supimos defenderla, ese es otro rollo, ese es otro pisto. ¿Sí? Que no supimos poner en su lugar a los funcionarios corruptos, ese es otro pisto. ¿Sí? Ese es otro rollo. No es porque los acuerdos hayan sido una farsa. Simplemente no supimos transitar de aquel conflicto armado hacia una democracia. Y claro, la misma gente que antes del conflicto armado
oprimía o hacía lo que quería en ese país, en El Salvador, es la misma que hoy está haciendo exactamente lo que hacían antes del conflicto, por lo cual estalló el enfrentamiento armado entre salvadoreños. Una de los argumentos era que en los tiempos del PCN no había oportunidad de participación en la vida democrática a través de partidos políticos. Bueno, los acuerdos de paz hicieron que el FMLN participara y otros partidos pequeños que fueron flor de un día. Hubo participación. ¿Y qué hizo el FMLN? Corromperse, corromperse, corromperse tanto como Arena. Fruto de esa corrupción, mezclada la corrupción de Arena y mezclada la corrupción del Frente, hoy tenemos un gobierno, un régimen que se ha robado la democracia, anuló la independencia judicial, ha cooptado al tribunal, al sistema electoral, al Tribunal Supremo Electoral, ha sometido a obediencia ciega a la policía y a la Fuerza Armada. ¿Sí? Pero fuimos los salvadoreños los que no supimos transitar de una confrontación armada a una convivencia democrática.